Buenas tardes, sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este segundo conversatorio titulado Propuesta de taxonomía de comprensión gráfica para el Boxplot, sus implicaciones y proyecciones de uso. Es un placer contar con su participación en este segundo encuentro académico, un espacio no solo de adquisición de conocimientos, sino también de conversación y expresión de opiniones e ideas. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Pedro Vidal Sabó, investigador y académico asociado al Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos en Chile. Dentro de su formación académica cuenta con un doctorado, licenciatura y magíster en didáctica de la matemática. Y también posee un profesorado en matemáticas mención estadística. Asimismo, en su trayectoria profesional, forma parte como miembro activo en el grupo de investigación en estadística temprana. Es partícipe en la Sociedad Chilena de Educación Matemática, así como de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Matemático y de la Red de Mathematics Teachers Specialized Knowledge. Agradecemos a todos y a todas que nos están acompañando desde Zoom y desde la transmisión en Facebook Live. Esperamos que disfruten de este conversatorio. Y antes de brindarle el espacio al doctor Pedro Vidal, mi compañera Lucía Montealegre nos presentará una breve introducción acerca del tema. Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesores. Antes de dar inicio a la exposición de nuestro invitado especial, nos gustaría destacar la relevancia del tema que abordará, ya que el uso del diagrama de cajas constituye una herramienta valiosa para el análisis e interpretación de datos estadísticos, por lo que resulta de gran utilidad tanto para docentes de educación básica y docentes de educación secundaria, como para quienes nos estamos formando como profesionales e investigadores. En el caso de nosotras, las estudiantes de licenciatura en educación preescolar, con énfasis en gestión de proyectos, este recurso permite comprender y analizar información cuantitativa en investigaciones, proyectos educativos y TFGs, facilitando de esta manera el estudio de variables como la edad, la estatura, el peso, los ingresos familiares u otras características relevantes de una población determinada. Por ello, estamos seguras de que esta explicación aportará conocimientos significativos para nuestro desarrollo académico y profesional. Agradecemos sinceramente la presencia de nuestro invitado y le cedemos la palabra para que dé inicio a su exposición. Bien, muchas gracias Lucía, muchas gracias Rebeca por la presentación y a quienes me contactaron para hablarles un poco sobre el Boxplot y sobre una taxonomía de comprensión gráfica que estoy desarrollando en la actualidad. Voy a presentar, ustedes me avisan si se logra visualizar bien. Sí, se logra visualizar. Perfecto, gracias Rebeca. Entonces, bueno, como les comentaba, la idea de hoy es poder comentarles sobre esta taxonomía de comprensión gráfica, vale decir, cuáles son los niveles que podríamos nosotros desarrollar a propósito de tener el Boxplot como una herramienta para comunicar ideas y también dar cuenta de la interpretación de una distribución de datos. Ya, mi nombre es Pedro Villalsao y voy a estar con ustedes al menos 45 minutos para desarrollar esta temática tan interesante como lo dijo Lucía, ¿no? Donde tenemos varias formas de aplicar esta herramienta al análisis de datos. Y aquí, con esta pregunta, quiero invitarles a pensar el hecho de por qué cuesta tanto leer un boxplot o leer un diagrama de caja y bigote, que a veces utiliza ese rótulo en nuestros currículum de Latinoamérica. Entonces, si nos situamos en este tipo de gráfica, nos vamos a dar cuenta que en general a los estudiantes se les pide
identificar solo algunas partes del gráfico, pero no logran desarrollar la comprensión más amplia o más global de lo que el gráfico tiene de forma virtuosa, ¿ya? Porque es una representación que está condensada de alguna manera. Entonces, si quisiéramos comprender el boxplot de una manera mucho más completa, deberíamos remitirnos, por ejemplo, a la densidad y a la variabilidad de los datos, por un lado. Por otro, a la representatividad de la mediana, ya que sabemos que a veces la representatividad de la media está en tela de juicio porque a veces tenemos algunos datos que les vamos a llamar datos atípicos, cuando tienen esos valores atípicos. Y cuando ocurre eso, sabemos que la media es sensible a ese tipo de datos. Por lo tanto, la mediana podría proveernos de mayor representatividad si quisiéramos, de cierta manera, interpretar la centralidad de la distribución. Hasta el momento se escucha bien, ¿cierto? Solamente Sí se escucha bien. para ver si es que se escucha bien. Perfecto. Ya. Sí, se escucha bien. También tenemos el caso de cuando comparamos grupos, ¿ya? Y al momento de comparar grupos, ya no estamos en una estadística univariada, sino que podríamos estar en presencia de una estadística bivariada o multivariada. Entonces, ahí va a ser fundamental entender cuándo estos grupos se solapan, pensando en el boxplot y qué significa eso. Y también, y algo que es muy propio de la estadística, cuando concluimos o queremos leer más allá de los datos, debemos incorporar lenguaje que nos invita a pensar en la incertidumbre. De ahí que cuando, por ejemplo, razonamos de forma inferencial informal, tenemos que ir incorporando este lenguaje que posiblemente no es muy propio de las matemáticas, pero sí es muy propio de la estadística. Por ejemplo, decir, quizás puede ocurrir esto, los datos sugieren que, es posible que, es poco probable que ocurra esto, dado que, entonces expresiones como esas nos permite concluir, pero no en términos de una certeza absoluta, sino que llamando la incertidumbre como propio de los escenarios en donde la estadística se mueve. Entonces, a veces vemos que el trabajo con otras gráficas van generando algunos obstáculos semióticos para cuando tenemos que trabajar con el boxplot. Y como dice ahí, a veces ocurre que los estudiantes piensan que una sección del boxplot que sea más larga, a veces lo relacionan a que hay más cantidad de datos. Y eso creo que a veces nos juega en contra. Y ahí tenemos que aclarar que el boxplot es un gráfico que se interpreta de manera distinta. Y ahí lo vamos a ver a continuación. Para precisar un poco más, ¿qué es un boxplot? Aquí les coloco un ejemplo en donde están los componentes básicos, ¿ya? Por un lado, tenemos el valor mínimo, que en este caso tiene el valor 52. También tenemos los cuartiles, que en este caso se representan con la letra Q. Tenemos Q1, Q2 y Q3. Y también tenemos el valor máximo. Ahora recordemos que el valor del cuartil 2 o Q2 coincide con el valor de la mediana, ya que en este caso es 68. Entonces, como pueden observar, esas son las marcas que tiene el boxplot, que en términos de literatura se conoce como los 5 números resumen. Al mismo tiempo, esta gráfica nos permite identificar un dato que se comporta distinto respecto de los que contempla la caja y sus bigotes.
Y a este tipo de datos le vamos a llamar datos atípicos o valor atípico. Ahora hay que tener cuidado con ese O, porque la presencia de ese puntito que ven ahí como valor atípico, que corresponde al valor 94, significa que al menos un dato, tiene ese valor. Pero podrían haber más valores o más datos, más bien, que tengan ese valor. Entonces, con esa idea en mente, ya empezamos a entender que estas marcas no, no están en directa relación con un único dato en esa posición. ¿Ya? Y ahí también podemos comprender la densidad y lo compacto que es este boxplot, a diferencia de otras representaciones como el diagrama de puntos. Y también es importante destacar que este boxplot se ideó en el año aproximadamente 1977 por John Takei, y dado que fue su creador y también creador e incentivador del análisis exploratorio de datos, tenemos este criterio de Takei que nos permite identificar estos valores atípicos. ¿Ya? Si se dan cuenta, este valor atípico que tiene 94 como número, es un valor que escapa de esta banda que genera John Takei. Lo podemos situar como una banda en donde tú tienes Q, 1 o 3, y a eso tú le sumas o le restas 1,5 veces el rango intercuartílico. Y para situarlo de una manera más concreta, el rango intercuartílico es la longitud de la caja, ¿ya? Que es la diferencia entre Q3 y Q1. Entonces, a través de ese criterio, podemos identificar los valores atípicos que podrían estar eh, rotulados como un atípico leve o un atípico extremo, ¿ya? Dependiendo si le sumamos y restamos 1,5 el rango intercuartílico o 3 veces el rango intercuartílico. ¿Ya? Entonces, este criterio nos permite identificar ese tipo de valores. Una de las ventajas que tiene el boxplot es que es un buen resumen para mirar la globalidad de la distribución. Y en términos más concretos, vemos que es un resumen robusto en relación a que fácilmente podemos identificar la mediana y el rango intercuartílico, las dos medidas que no se ven o resisten más bien el efecto de los valores extremos, a diferencia de la media. También, como vimos en el ejemplo anterior, podemos detectar valores atípicos, ¿ya? Y esto queda visualizado a través de estos puntitos que están fuera de los bigotes. Entonces nos permite visualizar esos valores que son inusuales mediante un criterio, que es el criterio de Takei, y lo podemos reproducir en varios estudios y en varios análisis que tengamos con datos que tienen valores numéricos. Entonces, es importante acá señalar que un valor atípico podría ser, por ejemplo, un caso inusual, podría ser una anomalía, inclusive podría ser un error, ¿ya? Un error, por ejemplo, de escritura, o alguien traspasó los datos y se equivocó en algo. Entonces, el detectar valores atípicos es muy importante, ya que te podrías encontrar con algún fenómeno que es anómalo, es raro, o bien podría ser un error. Entonces ahí tú como investigador o investigadora tienes que elegir si acaso lo tomas o no, o tal vez lo estudias aparte. También podemos comparar de forma directa, ¿ya? Y eso quiere decir de que si tenemos varios grupos, ¿sí? En el que en estos grupos tenemos boxplot, podemos comparar entre ellos
la centralidad, la dispersión y la forma. Y también nos permite hacer una lectura por cuartos, ¿ya? Dado el hecho de que tenemos valor mínimo, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Entonces, podríamos leer cada 25% qué pasa con el comportamiento de los datos, cómo fluctúan, ¿ya? Cómo fluctúan esos 25% mirando e interpretando el boxplot. Entonces, en general, como pueden notar, el boxplot es bien potente para cuando quieres describir bien las distribuciones, porque podemos caracterizar la centralidad, la dispersión y la forma. Cuando hablamos de distribución, tenemos que considerar esas tres grandes ideas. Acá, por ejemplo, en esta imagen, podemos ir viendo cómo podemos hacer dialogar el boxplot con distribuciones que tienen distintas formas. Por ejemplo, en una distribución simétrica o en forma de campana, vamos a tener un boxplot que también es bien simétrico. De hecho, esa simetría la podemos acentuar si ustedes imaginan sacar el boxplot y doblarlo por la mitad, doblarlo justo por el cuartil 2 o la mediana, y al hacerlo debería coincidir los bigotes y deberían coincidir también las secciones de las cajas respectivas. Entonces, como puedes notar, esa simetría también tú la puedes caracterizar a través de la forma que tiene el box. Pero, por otro lado, podríamos tener también distribuciones asimétricas. Y ahí tenemos asimétricas que son negativas y asimétricas que son positivas. Y fíjense cómo en la asimétrica ya vemos una diferencia respecto del boxplot que representaba la distribución simétrica, porque acá ya las longitudes de los bigotes van a cambiar. ¿Ya? Voy a tener la longitud de un bigote más largo que otro. Y eso también nos va a dar una idea del comportamiento de la distribución respecto de su forma. Entonces, como pueden notar, es muy interesante hacer este ejercicio. En el pensamiento estadístico se le llama transnumeración, que te permite pasar de una representación a otra con el mismo conjunto de datos, con la finalidad de entender mejor su comportamiento. Porque recordemos que cada representación de datos tiene un alcance de lectura. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, saber la cantidad exacta de datos, el boxplot no me sería de utilidad. Y el boxplot más bien tiene una lectura más global, no da cuenta de los datos desagregados. Y eso es interesante. ¿Ya? Ustedes que están estudiando asignaturas que tienen que ver con la investigación, es oportuno pensar, bueno, quiero comunicar esto, entonces, ¿cuál es el mejor gráfico para poder comunicarlo? Y a veces un único gráfico no basta, que nos va a dar un cierto alcance de lectura. Entonces, siempre es bueno ir complementándolo con varias gráficas para poder describir mejor el comportamiento de los datos en dicha distribución. Bueno, y acá está la estructura del boxplot, ya que es un poco lo que les decía antes. Esta idea de, por ejemplo, identificar los datos atípicos leves tiene que ver con extender desde la caja 1,5 la longitud de la caja, desde Q3 hacia arriba y desde Q1 hacia abajo. Entonces, esta manera eh, es bien gráfica porque nos permite identificar ese criterio de Takei que finalmente genera una banda en donde van a haber datos dentro de la banda y datos fuera de la banda. Y los datos que caen por fuera de la banda son estos datos que le vamos a llamar atípicos. ¿Ya? Y en particular en el boxplot se identifican con esos puntitos que van a representar valores. ¿Ya? Y con un puntito podemos asegurar que al menos un dato tiene ese valor.
pero no sabemos cuántos datos efectivamente tiene ese valor. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, hacer el cruce con mi tabla de registro o mi tabla de frecuencia o con otras representaciones que me permita ver los datos de forma desagrupada o de forma desagregada, mejor. Dado ese escenario, me he propuesto generar una taxonomía de lectura gráfica que existe, ya existe en términos generales. De hecho, hay harta literatura que lo respalda, pero tengo la impresión que es tan genérica que para el caso particular del boxplot habría que precisar mucho mejor en qué consiste cada nivel. Y estos niveles son progresivos. Ya en términos muy sucintos, podríamos decir que el nivel uno aborda aborda la lectura literal o posicional de ciertos valores, ya que son estas marcas que nosotros identificamos que remiten a los 5 números resumen. Entonces, en el nivel uno nos vamos a encontrar con la identificación de valores que el gráfico te da de forma directa. Ya en un nivel 2 vamos a tener una lectura relacional o distribucional. ¿Ya? Y aquí podemos, por ejemplo, hacer una comparación respecto de las formas o respecto de la variabilidad, etcétera. Entonces, es un nivel un poco más complejo. Luego, en el tercer nivel, tenemos un tipo de lectura que le llamamos inferencial contextual. Y aquí la idea es mirar el gráfico ahora en una totalidad, interpretando, por ejemplo, algunas tendencias, algunos patrones, y que van a generar un diálogo con el contexto de los datos. Luego, en el nivel 4, ya que es el nivel más exigente, tenemos una lectura crítica epistemológica del bosque. Y aquí, por ejemplo, podemos evaluar algunos sesgos, podemos ver las limitaciones que tienen los datos. En general, el nivel 4 tiene que ver, por ejemplo, con algunos aspectos que tal vez tú le agregarías para que quedara mucho mejor la conclusión que estás obteniendo. Ya, el nivel 4 es un nivel mucho más avanzado. En términos escolares, generalmente se llega al nivel 3 o nivel 2, pero la idea es progresar hacia el nivel 4, que es un nivel mucho más exigente. Vamos a profundizar. Por ejemplo, en el nivel 1, que es este nivel literal, posicional, la tarea podría ser ¿cuál es la mediana? Y esa tarea nos va a invitar a ubicar ese cuartil 2, ¿cierto? Esa marca que está explícita en el boxplot. Y bueno, aquí hay un error que es habitual, que es confundir la mediana con la media. Ahora, en ciertos software, la media aparece en el boxplot, ¿ya? Y a veces aparece como una estrella o un puntito. Entonces, eso también es importante tenerlo presente, ¿ya? Dependiendo de qué software, algunos dan la opción de incorporar la media y otros no. Entonces, ahí va a ser importante elegir un buen software para eso, si es que lo quieres declarar explícitamente en tu Voxplot. En el nivel 2 está el nivel relacional distribucional, en donde ya hay una lectura entre los datos. Y aquí, por ejemplo, la tarea podría ser, ¿qué grupo tiene más variabilidad o mayor dispersión? Entonces, aquí el objeto tiene que ver con las relaciones distribucionales que tú puedas hacer entre los Voxplots, dados los grupos que se están estudiando. Y aquí un error frecuente es confundir la densidad con la frecuencia. ¿Ya? Y eso venía eh, heredado posiblemente de los gráficos habituales que nosotros trabajamos en la escuela, ya como es el gráfico de barras u otros en donde ahí tú dices, bueno, mientras más área,
más datos. Y en el caso del boxplot, esa idea no se traspasa. Luego en el nivel 3 y 4 es importante el hecho de que nosotros podamos inferir, pero con cautela, ¿ya? Y también a cuestionar la representación. Por ejemplo, en un nivel 3 que podríamos decir es un nivel que nos invita a leer más allá de los datos. Tenemos datos disponibles que están representados en el boxplot, pero ¿qué podríamos especular, inferir, generalizar de algún modo con esos datos que tenemos disponibles, representados en el boxplot? Entonces, ahí una tarea podría decir, ¿qué concluyes con cautela? Y eso invita a dar evidencias para poder inferir informalmente. Podría ser una primera parte. Entonces, acá el error típico es que el estudiante tiende a hacer o a generar, producir una inferencia que es determinista. Por ejemplo, podría decir, los hombres son más altos que las mujeres, pero ¿será siempre así? ¿Se cumplirá para todos los casos? ¿Cómo podríamos decirlo de una forma mucho más cautelosa y posiblemente invitando a este pensamiento inferencial informal? ¿Ya? Y ahí tenemos a veces un choque con la matemática, porque la matemática a veces y habitualmente en la escuela busca certezas. En la estadística, en realidad lo que vamos a generar son sospechas plausibles o son inferencias informales en base a la evidencia, pero difícilmente te vas a encontrar con una conclusión en donde la certeza sea absoluta, ¿ya? Porque habitualmente la estadística incorpora este lenguaje de incertidumbre porque es parte de su esencia. De hecho, si quisiéramos reducir la estadística al máximo, nosotros diríamos, bueno, contempla la variabilidad, contempla la incertidumbre y contempla el contexto de los datos. Esas podrían ser las tres grandes ideas de la estadística en general. Bueno, y en el nivel 4 tenemos un nivel en donde ya es criticar, ¿ya? Pero criticar epistemológicamente hablando. O sea, es leer detrás de los datos. ¿Qué pasó en el backstage, antes del diseño? ¿Cómo finalmente se generó esa gráfica? Y ahí la tarea podría ser, ¿qué preguntarías antes de aceptar esto? Frente a una afirmación, ¿qué preguntas harías y que invitan a pensar un poco en la metodología? Entonces, acá el objeto es concebir la representación como una construcción, y una construcción que está representando datos en un contexto. Y aquí el error es tomar este realismo ingenuo del gráfico, ¿ya? Que es tal vez quedarte con un pedacito de la realidad, pero sin tener en cuenta el contexto más profundo de dónde se produjeron los datos y cuál fue finalmente la metodología que se utilizó para llevar a cabo el estudio. Aquí tenemos algunos ejemplos para que se den cuenta de la aplicación práctica de esta propuesta de taxonomía de comprensión de los boxplots. Por ejemplo, en este nivel 1 aparece un boxplot en donde se muestran los puntajes en lengua portuguesa, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante leer el título, leer el eje, cuál es la escala que se está utilizando, etcétera. Entonces, en este nivel, por ejemplo, podríamos solicitar identificar los cuartiles, identificar la existencia o no de valores atípicos en esta submuestra que corresponde a 58 estudiantes.
Voy a invitar a alguien del público, a ver si se anima a identificar algunas partes. A ver, Catherine, no sé si estarás por ahí. Sí, acá estoy. Hola, Catherine, bienvenida. En este Muchas nivel gracias. uno, si por ejemplo te preguntara ¿qué valor tiene el cuartil 3? El cuartil 3 tiene un valor de 13. Ujú. Y si te diste cuenta, eh, imaginando más o menos cómo se movieron tus ojos, claro, seguramente leíste el boxplot, bajaste donde estaba el eje y tenemos varias marcas, ¿no? Que están los cinco números resumen y te fijaste finalmente en la marca que corresponde al Q3 o cuartil 3. No sé si estoy en lo correcto. ¿Así lo pudiste leer? Ajá, correcto. ¿Perdón? Catherine, no sé Escucha, si me escuchas. me escucha, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, de esa ¿Cómo fue forma tu lo leí. lectura? Ah, perfecto. Entonces, si te das cuenta aquí, el requisito es saber la constitución del boxplot en términos de las marcas que lo constituyen. Mm. Saber dónde está el valor máximo, el valor mínimo, el cuartil uno, 2 y 3, y con eso bastaría para el nivel uno, ¿cierto? Gracias, Catherine. Ahora, en Gracias. el nivel 2 ahí ya nos cambiamos de contexto y ahora tenemos el tiempo de reacción en dos equipos. Entonces, esto habla de los box plots, de tiempos, de los pit stop de dos equipos de Fórmula Uno. Bueno, aquí es importante indicar que es importante el contexto, porque no sé si ustedes han visto las carreras de Fórmula Uno cuando de repente llega el auto y rápidamente el equipo cambia las ruedas, ¿cierto? Hacen los ajustes y sueltan el auto y el auto sigue en la pista. Entonces, aquí hay dos marcas que son muy conocidas, ¿no? La marca Ferrari y la marca McLaren. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos comparar los rangos interpartílicos que tienen que ver con la longitud de la caja sin tomar en cuenta los bigotes. Y también podríamos preguntar por el desempeño típico. A ver si alguien se anima, a ver si alguien pueda levantar la mano, ingresar a esta charla. ¿Qué me podrían decir de los rangos intercuartílicos y el desempeño típico de estas dos marcas, ¿no? De Fórmula Uno? No sé si Ignacio Salazar podría ayudar. ¿Aló? ¿Se escucha? Camila, si estás por ahí. ¿Se Camila escucha? Araya. ¿Se escucha? ¿No? ¿Aló? Ignacio, te escucho pero lejos. Ya, es que tengo problemas con los audífonos y por eso estoy intentando solucionar. No sé si se me escucha mejor ahora, ¿no? Sí, se te escucha bajito. A ver, veamos si se le escucha mejor a Camila. A ver, Camila Araya, no sé si estarás por ahí. Aquí te ayudamos, Camila, si es que puedes. Si no, alguien voluntario, voluntaria, a ver si podemos leer este gráfico. Tenemos a Daniela, Gypsy, Carla, Catherine. A ver, Gypsy, no sé si nos Eh, escuchas. tenemos aquí a Marcelo, que tiene la mano ¿Ya? levantada. Marcelo. Sí. Buenas noches. Eh, Hola, lo... Marcelo. Hola, profe.
El, el de... Bueno, hay uno que tiene la caja más pequeña y ese tendría un rango intercuartílico menor, así lo interpreto. Ujú. Y... Exacto. ahí está, McLaren. Y Ferrari tendría un rango intercuartílico mayor. Ahora, no sé Ujú. si Y hay en el otra pregunta. contexto, ¿qué significará eso? En los tiempos de segundo de la reacción, ¿en eso? Ujú. Eh, ¿Ya? ¿Y qué equipo es más rápido para hacer el cambio? mm, tipo de reacción. Debería ser McLaren según los datos. Ujú. Sí, Según los porque datos, ¿no? según los datos, Es claro. importante aclararlo. Sí, cuéntame. Es que, claro, la caja, si bien es cierto, es pequeña, pero son menos segundos, se tardan menos segundos. Ujú. Ahora, si se fijan, son segundos, ¿cierto? Entonces, tenemos abajito, ¿no? De los 13 segundos hasta los 16 segundos. Ahora, en el caso de Ferrari, ¿los datos se visualizan más homogéneos o más heterogéneos que en el caso de McLaren? Ver, no sé si estará Gypsy por ahí, o Nicole, a ver si alguien se anima. O Rebeca, tú también podrías también aportar. Carla tiene la mano levantada para participar. Dale, bienvenida. Es un poco batazo, la verdad, no estoy segura si estoy entendiendo bien, pero creo que en el caso de Ferrari Sí. son más heterogéneos porque los bigotes son Ajá, más extensos, eso quiere decir que son un rango de datos más variado que el de McLaren, ¿no? exacto. De hecho, en el caso de la variabilidad de Ferrari, uno nota que el desempeño es más variable respecto de McLaren, que están el 50% central, podríamos decir que aproximadamente está entre los 13 a 13,5 segundos, mientras que en el caso de Ferrari está entre los 14,5 segundos a un poco menos que el 15,5 segundos. Ahora, como puedes notar, es bien competitivo, ¿no es cierto? Porque la diferencia en segundos eh, es bajita, ¿ya? Pero aún así, fíjate que el Boxplot logra hacer esa diferenciación porque también la escala está adecuada a este contexto. Súper, gracias por la participación. Bueno, también, a ver, si bajamos un poquito, ahí ya tenemos otros niveles, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el nivel 3 donde aquí tenemos Boxplot de tiempos de espera en urgencias en dos hospitales. Y esto está en minutos, ¿ya? Y es el tiempo de espera mediano. Entonces, ¿qué podríamos concluir con lenguaje de incertidumbre? Porque tenemos una diferencia grande, ¿no? Entre el hospital B y el hospital A. Y son los tiempos de espera y tiempos de espera medianos y que están medidos en minutos. Ahora, en este caso, tenemos cuatro mediciones oficiales del tiempo mediano, desde llegada hasta admisión. A ver si alguien se anima, a ver quién podría animarse, asumiendo que en este nivel 3 vamos a hacer una inferencia estadística informal desde los datos que tenemos disponibles
para poder concluir ocupando el lenguaje de incertidumbre. Entonces, si alguien quisiera aportar, tenemos a Ana, I- Camila, Ignacio tiene la Dirce, mano levantada. Rebeca. ¿Aló? Rebeca, adelante. Sí, Ignacio tiene la mano levantada, creo, por ¿Aló? ahí. Ya, Creo que se me escucha mejor ok. ahora, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. Sí. Ya, genial, puedo arreglarlo. Ya, según que entendí es como un poquito más, lenguaje más de, como por encima de lo que veo del box, ¿no? ¿Cierto? Yo lo que puedo inferir es que entre el hospital A y el B, el hospital A se demora al menos o sea, 600 minutos menos, ¿ya? Aproximadamente que el hospital B en cuanto a inicio del- de la urgencia, o sea, se nota mucho la cantidad de minutos que se demoran en iniciar la urgencia, la atención de urgencia, y el plazo que te atienden, o plazo máximo, por ejemplo, el hospital A tiene 400 y algo minutos, y en cambio, plazo máximo del hospital B serían como 1300 y algo aproximadamente. Eso es lo que puedo inferir, así como un poquito más por encima. Y que, bueno, la gran mayoría se atiende, o, ¿cómo se puede decir? Tienen un plazo común en el cuartil 2 si se podría asumir, que es donde generalmente la gran mayoría de pacientes se atienden en cada hospital. Que ahí habría que asumir algún número en especial si no están ahí muy marcados. Y yo supongo que en el hospital A sería como 300 y algo. Y en el hospital B sería 1000, creo que está como en la mitad, como si era 1300 aproximadamente. Minutos. Eso es lo que puedo inferir. No sé si estará ahí algo correcto. Claro, pero mira, hasta el momento tú solamente hiciste una exploración de este gráfico, ¿Sí? pero ¿cuál sería la conclusión que puedes producir en virtud de los datos que tienes a disposición? Y si yo Por tengo una guía de ejemplo, urgencia, no si un voy. paciente se quiere Mm, atender en el hospital A o en el hospital B y es un paciente que requiere entrar, ¿cierto? Por urgencia. ¿En qué ¿sí? hospital le convendría y por qué? Según el gráfico, por los tiempos de espera en el hospital A. Porque si va al ¿Ya? ¿Por hospital B qué? va a demorar más. Porque o sea, el hospital A inicia el tiempo de espera mucho antes que el hospital B. Entonces va a demorar menos en atenderse uno. Eso es lo que concluyo, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, si se dan cuenta, Ignacio, le cuesta un poquito incorporar el lenguaje con incertidumbre, porque va a demorarse más. Entonces, eso es como decir, ¿es seguro que? Mientras que una conclusión más cautelosa podría decir, le conviene elegir el hospital A porque posiblemente demore menos que el hospital B, dado que a partir de los datos disponibles en este boxplot, vemos que ta, 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 ta. Y ahí la conclusión que había sacado Ignacio anteriormente. Y se dan cuenta, ahí hay una conclusión que es más cautelosa, porque está incorporando la incertidumbre como una expresión que no te da una información con certeza, pero sí te da una tendencia, al menos con los datos disponibles. Porque posiblemente si tuviésemos más datos, tal vez nuestra conclusión podría cambiar, porque cambiarían posiblemente las distribuciones. Bien, entonces, inferir informalmente o leer más allá de los datos requiere el hecho de incorporar este lenguaje de incertidumbre. Ahora, nivel 4. Piense que acá ya es otro contexto. Tenemos el box plot, en este caso triple, ¿no? Tenemos tres cajas.
Y en este caso se está midiendo la calidad del aire en PM2,5, ya que es una medida bien particular para poder medir las partículas que están ahí en suspensión. Y tenemos tres ciudades, ciudad ABC, y acá, en el nivel 4 uno ya podría cuestionar la muestra, el periodo, la comparabilidad antes de aceptar un titular, porque alguien podría decir, oye, en tal ciudad está mucho más contaminada que esta otra, pero ¿será tan cierto? Ahora, si hacemos un doble clic al nivel 4 vamos a notar que algún medio, puede ser un periódico o alguien que te lo haya dicho, tal vez tituló esto: la ciudad C tiene el peor aire del país. Entonces, usando, ¿cierto?, como evidencia estos boxplot comparativos. Bueno, y la lectura crítica, ya en este nivel, debería el lector preguntarse, ¿cuántas mediciones y de qué años provienen? ¿Las tres ciudades son comparables dentro del país? ¿Basta el boxplot o conviene pedir series temporales, como para, por ejemplo, medir la evolución de la calidad del aire en virtud de cómo es el comportamiento anual? Porque tal vez hay algunos periodos de tiempo que sean más críticos que otros. Entonces, de ahí que uno podría cuestionar la comparación en términos de una serie temporal, por ejemplo. Entonces, con este ejemplo, tú te das cuenta que los niveles de lectura gráfica, para el Boxplot en particular, son bien interesantes porque te permite también graduar, si tú estás enseñando, graduar las tareas de tareas más simples a tareas más complejas y también ser consciente de esa complejidad progresiva. ¿Ya? Cuando tú te propones diseñar una enseñanza, en este caso del Boxplot. Entonces, si quisiéramos resumir en una tabla cómo es esta progresión, tendríamos que mirar distintas dimensiones. Por ejemplo, la tarea, qué pasa con la dispersión, qué pasa con la forma, contexto, lenguaje y el error dominante. Y como pueden notar en la tabla, aquí tenemos para cada dimensión qué ocurre con el nivel 1, con el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. ¿Ya? Y esas tareas son prototípicas, podrían haber otras, pero lo interesante es guardar el espíritu de cada nivel. ¿Ya? Nivel 1 bien explícito. Nivel 2 ya es más bien relacional. Nivel 3 más allá de los datos, voy a inferir. Nivel 4 detrás de los datos, qué pasa en el backstage, cuáles son las metodologías que se ocuparon, por qué en tal fecha y no en esta otra, como indagar más en el fenómeno propio del contexto de los datos. Bueno, y aquí les dejo unas tareas, ya que estamos en el tiempo, y así dar paso a las preguntas. Aquí tenemos tres tipos de respuesta y ahí tú podrías clasificar a qué nivel corresponde, si tienes la respuesta tipo A, tipo B o tipo C. Ya, se los dejo ahí de tarea y en general voy a compartir esta presentación con ustedes. Vemos que los niveles son observables. O sea, la taxonomía convierte la lectura del boxplot en criterios para poder clasificar respuestas y también diseñar ítems. Por otro lado, el boxplot debe leerse como una estructura distribucional, no como una colección de marcas, que sería estos 5 números resumen. También
El nivel 4 es un nivel que exige ser crítico, ¿ya? Y ser también escéptico respecto de las informaciones que recibimos de los medios, en donde puede ser que las lecturas no sean apropiadas de acuerdo al contexto de los datos, la metodología en particular, etc. Y bueno, actualmente estoy viendo la posibilidad de validar esta taxonomía con jueces expertos y estamos en ese proceso en adelante. Ahí les dejo algunas referencias claves que podrían mirar para profundizar en las lecturas de comprensión gráfica en general. Y ahí les dejo mi Instagram profesional. Con su celular pueden sacar ahí una foto de ese QR. Y también les invito a visitar la página web que tenemos como grupo de investigación en estadística temprana. La página es estadísticatemprana.cl y ahí puedes ver charlas, puedes ver propuestas de aprendizaje, publicaciones, etcétera. Quedo atento a las preguntas, comentarios y muchísimas gracias a todos y todas quienes participaron el día de hoy. Tenemos una mano levantada aquí de Hernán Víquez. Sí. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Pedro por su exposición. Don Pedro, quisiera hacerle una consulta como docente de educación a distancia. Desde el punto de vista de la mediación pedagógica, ¿qué recomendaciones podría dar usted para poder implementar esta taxonomía bajo un modelo de educación a distancia, tomando en cuenta que se tiene, por ejemplo, un panorama ideal de un estudiante que está en un nivel 3 y queremos migrar a un nivel 4? Muchas gracias. Mm. Oye, muchas gracias, Hernán. Un gusto saludarte nuevamente. Em, Mira, es una pregunta que no se puede contestar en automático, ¿cierto? Porque va a depender de las características de estos estudiantes, de los contextos en donde estén trabajando. Es importante, sí, siempre poder trabajar con datos reales. Entonces, a través de ese tipo de trabajo, tú podrías iniciar con ellos un proceso de investigación, en donde a los estudiantes se les pida, por ejemplo, recolectar datos, luego analizar el comportamiento de esos datos y luego ocupar el Boxplot como una herramienta en donde te va a permitir observar, cuestionar, analizar la distribución que, que permite hacer. Entonces, para poder migrar del nivel 3 al nivel 4, es importante que los estudiantes hayan pasado por un proceso de investigación empírica, porque de ese modo pueden tener mayor idea de lo que puede ocurrir en el backstage de la representación de datos en cuestión. ¿Ya? Ya de hecho, alcanzar el nivel 3 es un poco difícil si es que no tenemos las experiencias previas de incorporar el lenguaje con incertidumbre y el hecho también de poder hipotetizar qué es lo que puede ocurrir con otro grupo que tenga características similares al grupo que tú ya tienes como evidencia. Entonces, en ese sentido, te diría que el paso uno es que los estudiantes investiguen en torno a ciertos intereses que tengan en particular y echar a andar una investigación empírica. Y eso podría dar cabida a que se trabaje conjuntamente este nivel 4, que es un nivel bien complejo, pero teniendo en cuenta que para llegar al nivel 4, en lo posible, el estudiante debe transitar por los niveles anteriores. Así que, como paso 2 sería también trabajar harto nivel uno, nivel 2, nivel uno, nivel 2. Hacemos nivel 3, nivel 3, nivel 3. Y nivel 4 ya cuando lo colocas ya en un posicionamiento al estudiante como un detective de datos donde tiene que investigar algún fenómeno de interés, ya susceptible de ser estudiado con datos que recolecten de su entorno.
Espero haber contestado la pregunta. Claro, muchas gracias, Si muy tienes amable. alguna duda extra, No, está súper bien. Gracias. dale un abrazo. ¿Alguna otra ¿Alguien persona más? tiene comentario, pregunta para el doctor Pedro? Bueno, desde la sección de preescolar, tiene la mano levantada adelante. Sí, buenas. Primero que todo, muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Bueno, mi nombre es Gustavo Jiménez, ¿verdad? Profesor de la sección de educación preescolar. Te tiene una consulta, bueno, en términos también formativos, ¿verdad? Tal vez si nos contás un ejemplo de cómo lo has trabajado vos con estudiantes y en el caso em, de la educación preescolar, del trabajo que las estudiantes y los estudiantes puedan realizar con niñez, ¿qué clase de datos crees que podrían, por ejemplo, manejar en un ejercicio pequeño para llegar a este proceso uno, proceso 2, sobre todo pensando en eso, ¿verdad? En cómo ponerlo en práctica para ya después hacer este ejercicio uno, 2, 1, 2, ya después pasar al 3, como vos mencionas. ¿Cómo lo verías como un ejemplo o cómo lo has aplicado tal vez en otras disciplinas allá en el caso chileno? Me gustaría un poco que nos expliques. Muchas gracias de nuevo. Y gracias a ti. Miren, en el QR tengo mi Instagram profesional, en donde a veces comparto experiencias de aula, y una de ellas tiene que ver con el trabajo con mandarinas. No sé si en Costa Rica se llamarán igual, me parece que sí. Correcto, sí, igual, igual, igual. Mandarinas o clementinas, ¿sí? Son unas naranjas más Mandarinas, pequeñitas. mandarinas. Perfecto. Entonces, Acá se llaman uno mandarinas sabe igual. que las mandarinas tienen gajos o tienen segmentos, ¿cierto? Cuando uno pela una mandarina, hay segmentos. Entonces, hoy no recuerdo tu nombre. em, Gustavo Jiménez. Ujú. Gustavo, perdón, Gustavo. Gustavo, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuántos gajos de mandarinas crees que tiene una mandarina cualquiera? ¿Qué me dirías tú? Yo diría que Contando los 12, gajitos, ¿no? 12, Ya, 12. dale, dale. Entonces, uno podría preguntarle eso al curso. ¿Ya? ¿Cuánto crees tú? Tanto. Ya. Y uno anota esos valores y los tienes como expectativas. ¿Ya? Estas son las expectativas de los estudiantes en relación al número de gajos que tiene una mandarina cualquiera. Ahora, para poder confrontar esas expectativas con lo que efectivamente pasa en la realidad, entonces compremos mandarinas. Compramos mandarinas e hicimos el proceso PPDAC, que es el proceso en donde tú diseñas una clase a partir del problema, levantas un plan, luego analizas los datos, generas representaciones, resúmenes numéricos, para finalmente concluir a la pregunta de cuál es la cantidad de gajos típica que tiene una mandarina cualquiera. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, podrían pelar las mandarinas, contar los gajos y establecer ahí una estadística que me permita tal vez comparar, ¿no? Las expectativas versus la realidad. Y en el Instagram tengo esa experiencia donde un profesor lo aplicó y fue bastante positivo. Yo lo apliqué también en mis estudiantes de acá de educación superior. Y en niños pequeños, como son mandarinas y son fáciles de pelar, uno también podría incentivar el hecho de conocer esa cantidad de gajos a partir de material concreto. Entonces, a partir de esa cantidad de gajos, uno podría hacer un diagrama de puntos, ¿ya? Y ese diagrama de puntos, luego hacerlo dialogar con el boxplot. Ahora, curricularmente, el boxplot está en un nivel tal vez más avanzado, eh, entonces va a depender de las trayectorias curriculares de cada país. Al menos acá en Chile, ya desde el grado 7, 8, 9 ya se está incorporando el boxplot. Entonces, experiencias como esas nos permitiría, por ejemplo, mirar la distribución usando esta herramienta desde
datos que sean de una variable cuantitativa discreta. Y lo entretenido de esto es que tengo datos que he acumulado en el tiempo, ¿ya? Tengo como 300 mandarinas acumuladas. Así que si alguien quisiera hacer este ejercicio, si quiere me puede pedir los datos, son datos reales, así que yo no miento. Y en general, por ejemplo, Gustavo me dio solamente un valor. Hay otras personas que lo generan en términos de intervalos. Dicen, mira, yo no creo que tenga menos de 9, pero tampoco creo que tenga más de 11. Y en nuestra experiencia hemos encontrado que típicamente la cantidad de mandarinas se mueve entre 9 a 11, 12, pero no más allá de eso, hasta el momento. Porque hay que ser también cauteloso, porque tengo poca data, pero harta experiencia en ese sentido. Y funciona muy bien. Porque los estudiantes trabajan con material concreto, ven la utilidad de la estadística. Ahora, esto se puede escalar a otros temas que sean más sociales, más culturales y más propios de los niños, pero con las mandarinas puede ser una primera buena entrada para estimular ese trabajo estadístico desde las primeras edades escolares. Entonces, esa experiencia la pueden ver en mi Instagram. Hay un profesor que comparte, de hecho también tengo un carrusel donde pueden ir viendo el paso a paso y así lo pueden incorporar en el aula. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Bueno, de nuestra parte teníamos una consulta. ¿Qué habilidades considera que pueden desarrollar el análisis de hotsplots en los y las estudiantes, además de aprender a interpretar gráficos y datos? Uy, varias habilidades, varias. Bueno, la habilidad de argumentar creo que es una habilidad que a veces no está tan presente en nuestra aula cotidiana de enseñanza de las matemáticas y la estadística. Entonces creo que estimular la argumentación es muy bueno, ¿ya? Porque a veces los estudiantes se remiten a calcular, a encontrar un único resultado, más no escribir una respuesta, ¿no? Y cuando yo escribo una respuesta, estoy fundamentando, o sea, hay una garantía, hay algo que me permite fundamentar argumentativamente por qué mi idea tiene peso en virtud de lo que los datos me evidencian. Entonces, pensaría que la capacidad de argumentación podría ser una muy latente con respecto al boxplot porque te permite esa mirada global. Ahora, también esta habilidad de representar eh, es crucial porque el boxplot, a diferencia de otros gráficos, em, es distinto porque trabaja con datos agregados. Por lo tanto, este proceso de transnumeración que te permite representar el mismo conjunto de datos y obtener distintas lecturas para hablar de la distribución y su comportamiento, ese proceso de representar y sobre todo transnumerar va a dar mucho más pistas para potenciar esta argumentación. Entonces creería que esas dos fundamentalmente están muy presentes. Y como profesor, como profesora, también es bueno que los estudiantes critiquen representaciones gráficas que aparecen en los diarios, em, algunas manipulaciones que se pueden dar en Instagram, en otras redes sociales, en donde se muestra una estadística, pero no siempre se verifica cuál fue la metodología, a quiénes se encuestó, si acaso presenta o no sesgo, ocurrirá así siempre. Esa capacidad de ser escéptico es muy propia de la estadística y también va muy de la mano al desarrollo del pensamiento crítico. Súper bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Muchas gracias agradecerle a mucho por ustedes. la presentación
Y también, bueno, quería preguntar desde su experiencia, ¿qué retos considera que enfrenta actualmente la enseñanza de la estadística en la educación? Y estos retos varían según entre las diversas poblaciones de edad. Y varía por supuesto. Mira, actualmente creo que el mayor desafío es poder armonizar las clases de estadística en relación al desarrollo emergente del pensamiento computacional y a la incorporación también emergente de nuevas tecnologías. Creo que pensar estadísticamente no es tan solo combinarlo con el pensamiento matemático, sino que también hay que articularlo al pensamiento computacional y al manejo de las nuevas tecnologías que va a evitar, en algunos casos, caer en el uso algorítmico de algunas fórmulas en estadística, donde, claro, te dicen estadística y uno dice, ah, 1000 fórmulas. Y sí, pero tenemos software que nos permite calcular rápidamente eso y a veces muchas enseñanzas se quedan obsoletas porque gastan mucho tiempo en lo procedimental, pensando en lápiz y papel. Entonces creo que el desafío es tomar ese conocimiento procedimental y situarlo en un entorno tecnológico que nos permita procesar datos por medio de un software. Estoy pensando en Excel, R, posiblemente en la formación de profesores también sería interesante incorporar herramientas de programación que nos permita simular, que es algo que creo que todavía está muy en pañales, está muy inicial. Entonces, creo que el desafío se sitúa ahí. ¿Ya? El hecho de poder incorporar el pensamiento computacional, incorporar nuevas tecnologías y ver cómo la enseñanza se puede ajustar y cuáles serían esos ajustes procedimentalmente hablando para, por ejemplo, calcular la media. ¿Cómo calculo la media usando GeoGebra, usando Excel, usando R, por decir algo, ¿no? O cómo genero el boxplot y cómo lo genero en GeoGebra, en Excel, en R. Entonces, esas preguntas creo que actualmente pasan a ser un desafío, porque también como profesores tenemos que situarnos en ese mundo que ya está y que a veces estamos un poco atrasados desde la enseñanza. Entiendo, muchas gracias. Bueno, y para concluir este encuentro, queremos reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Pedro Vidal por acompañarnos el día de hoy y por compartir de su tiempo, experiencia y conocimientos. Y esperamos que este haya sido un espacio de gran aprendizaje y reflexión para cada una de las personas que están presentes. Asimismo, les agradecemos su participación y acompañamiento en este encuentro académico. Y sin más por agregar, les deseamos una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, buenas noches.